Vamos a orar para encomendarnos al Señor. Padre, si tú no nos ayudas, si tú no nos dispones, nosotros no lo podemos hacer. Por eso con humildad una vez más invocamos tu nombre y te pedimos tu ayuda, tu socorro, para que podamos aprovechar este tiempo de estudio de tu palabra. Quita toda distracción, toda pereza y sueño, y permite que estemos centrados y concentrados en la enseñanza que tú nos tienes para hoy. Dispón todo nuestro ser, amado Señor, y dame la gracia y las palabras para poder comunicar el mensaje de tu palabra en esta mañana a tu pueblo. Edifícalos, exhórtalos, anímalos y afírmalos en la fe. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén. Bien, el día de hoy, en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, meditaremos en Juan capítulo 4, versículos 7 al 15. Juan 4, 7 al 15. Hace 8 días meditamos en los primeros 6 versículos de este capítulo. El día de hoy meditaremos en estos versículos del 7 al 15. Vamos a leer el pasaje, por favor, todos dispuestos, con reverencia y con sus entendimientos, leamos la palabra de Dios. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. La enseñanza para el día de hoy lleva por título El agua viva. El agua viva. Para una mejor comprensión de este pasaje, lo he dividido en 4 partes. En primer lugar, el primer encabezado de nuestro bosquejo es Jesús, el que rompe las barreras culturales, versículos 7 al 9. El segundo encabezado es Jesús, el don de Dios y el agua viva, versículo 10. El tercer encabezado es el desconcierto de la mujer samaritana, versículos 11 y 12. Y en cuarto lugar, el que calma la sed para siempre, versículos 13 al 14. Entonces veamos el primer encabezado de nuestro bosquejo. Jesús, el que rompe las barreras culturales, yo le agregué raciales y prejuicios culturales. Dice la palabra de Dios, vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Ese día, mientras Jesús estaba sentado junto al pozo de Jacob, cansado del camino, que nos habla de su humanidad, y con sed por su viaje agotador, vino una mujer de Samaria a sacar agua a este pozo. Esta mujer, amados hermanos, jamás se imaginó que tendría un encuentro con el Señor Jesús. Por lo general, las mujeres solían hacer esta labor en la frescura de la tarde, al finalizar el día. Pero esta mujer vino a la hora sexta, en pleno mediodía, cuando el sol estaba más caliente, cuando el ambiente estaba más pesado. No sabemos por qué razones humanas esta mujer vino a esa hora, pero lo que sí sabemos es que el Señor, en su providencia y en su plan soberano, tenía determinado un encuentro para salvación con esta mujer. Eso sí lo podemos afirmar. El Señor, cansado del camino, le dice: dame de beber. Esta petición dicha por el Señor a una mujer samaritana rompe muchos prejuicios y barreras culturales y raciales, porque el Señor, además de ser judío, era un rabí, era un maestro de la ley. Tal era el legalismo que existía en esos tiempos, que los rabinos ortodoxos habían prohibido que un rabino hablara con una mujer en público. Ni siquiera con su esposa propia lo podían hacer, ni con su hija, ni con su hermana. Y Jesús era un rabino, y él se dirigió y habló con esta mujer. Dice William Barclay en su comentario que incluso había fariseos que eran llamados fariseos moreteados sangrantes. ¿Y saben por qué? Porque cerraban sus ojos cuando veían una mujer en la calle y por lo tanto se chocaban con las paredes y con las casas, rompiéndose la cara o amoreteándose el rostro, y por eso se llamaban fariseos moreteados y sangrantes. También era muy inusual que una persona judía de ese tiempo pidiera un favor o aceptara bebida o ayuda de un samaritano, y mucho menos si se trataba de una mujer, como en este caso, porque como vimos y lo explicamos, o lo expliqué en la enseñanza pasada, judíos y samaritanos no se trataban entre sí debido a lo que ustedes escucharon en la enseñanza pasada. Esto indicaba que los judíos no comían ni bebían con los samaritanos, no bebían de la misma copa ni comían del mismo plato que ellos, y procuraban evadir la región donde los samaritanos bebían para no encontrarse con ellos. Era algo muy marcado, el odio, el resentimiento y las diferencias que habían entre ellos. Por esta razón, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame de beber, la mujer se sorprendió grandemente. Miren lo que dice el verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y hay una nota como aclaratoria, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por esto era contrario y era inusual que el Señor Jesús hiciera esto en esa época. La tradición cultural, racial y religiosa y legalista de esos tiempos lo veía supremamente grave. De hecho, los mismos discípulos, después de que regresaron de comprar comida en la ciudad, porque él se había quedado allí en el pozo y sus discípulos habían ido a comprar comida a la ciudad, se sorprendieron cuando regresaron de que estuviera hablando con una mujer samaritana, y mucho más con una mujer de tan baja reputación como lo era esta mujer.
Miren lo que dice el verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron o se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Se quedaron calladitos, porque les extrañó grandemente que esto estuviera haciendo su maestro. Vemos entonces, amados hermanos, en este primer punto, que el Señor Jesús derriba todas esas barreras raciales, culturales y tradiciones religiosas que lo único que hacían era crear más odio, esclavizar al hombre, crear más divisiones, orgullo y contiendas, y no reflejaban por ninguna parte el verdadero propósito de la palabra de Dios, que era el amor, la justicia y la misericordia. Y Dios, en la persona del Hijo, derriba estas barreras. Es por eso que en Marcos capítulo 7, versículos 8 al 9, el Señor Jesucristo dijo a los fariseos, Marcos 7, 8 y 9, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Por guardar tradiciones se invalida la palabra de Dios, y ustedes lo pueden corroborar. Yo nací de esta religión, mi papá, mi abuelo fue de esta religión y así me quedo, aunque la Biblia diga lo contrario. Se invalida el mandamiento de Dios por la tradición. Cuando la tradición se pone por encima de la palabra de Dios, Dios es desechado. Y eso produce idolatría. Y es una manera de insensatez en el corazón del hombre. En Miqueas, Antiguo Testamento, capítulo 6, verso 8, el Señor nos dice a qué es lo que nos debemos dedicar o qué es lo que Dios pide de nosotros. Miqueas 6, 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas dice aquí que Dios pide tres cosas de sus hijos: hacer justicia, ser justos, amar misericordia, ser misericordiosos y humillarnos ante nuestro Dios. A eso nos debemos dedicar nosotros, los hijos de Dios. Pero las tradiciones hacen que nosotros no hagamos eso, sino que nos desviemos de la verdad. Pero Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro modelo de vida, rompe los paradigmas y nos muestra que todos esos prejuicios raciales y culturales deben ser desechados para mostrar el amor, la justicia y la misericordia de Dios en este mundo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: Jesús, el don de Dios y el agua viva. Jesús, el don de Dios y el agua viva. Versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo a esta mujer que estaba sorprendida: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta de Jesús, amados hermanos, quiero que estén bien pendientes. La respuesta de Jesús nos muestra la maravillosa sabiduría del Señor, que la llevó a centrar el diálogo en la necesidad de la mujer. Cuando la conversación empezó, él era el que tenía sed y ella la que tenía agua para darle. Ahora el Señor le hace ver que Él es el que tiene la verdadera agua y ella la que tiene la necesidad de saciar la sed. Si notan cómo el Señor volteó la torta, Cristo pide agua
porque ella era la que tenía el agua para darle de beber. Pero con la respuesta que el Señor le dice o le da, ahora ella es la que mira la necesidad de saciar su sed. Le hace ver que él tiene la verdadera agua y ella no. Y que ella tiene la necesidad de saciar esa sed que tiene todo ser humano sobre esta tierra. Vemos que Jesús se identifica ante ella como el don de Dios y como el agua viva. ¿Sí notan? El don de Dios y el agua viva. Vean lo que dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que el Señor se identifica como el don de Dios y el agua viva. De Dios, amados hermanos, hemos recibido muchos dones o dádivas, tales como el aire, las plantas, las frutas, los cereales, las verduras, los manantiales, los ríos, los animales, las flores, las aves, la vida, etc. Pero hay una dádiva o un don que nos fue dado y que es infinitamente y más grande y maravilloso don que hemos recibido, y es el don de Dios. El don de Dios hace referencia al Santo Hijo de Dios que nos fue dado por el Padre al enviarlo a este mundo para que ofrendara su vida y nos salvara de la condenación. Hace referencia al regalo inmerecido de la salvación en Cristo, porque ese regalo inmerecido de la salvación es un don invaluable que tú y yo debemos valorar profundamente e infinitamente. Así que el don de Dios hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, al Santo Hijo de Dios. Es por eso que en Isaías capítulo 9 leemos lo siguiente, un don que nos fue anunciado y que después vino y lo recibimos. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un don, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, ese don que nos fue dado, un niño que nace de una mujer, la Virgen María, y con él viene el principado sobre su hombro, porque él nació para ser rey, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Miren lo que recibimos, el don de Dios en Cristo, un rey eterno y perfecto, un consejero admirable, un Dios fuerte, un Padre eterno y un príncipe de paz que viene a nuestro corazón y nos da todo lo que necesitamos para el alma. Ese es el don de Dios que tú y yo debemos valorar. El versículo conocidísimo de toda la cristiandad, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el don, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El don de Dios nos da la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Dio a su Hijo para darnos vida. Y en Romanos 8:32, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que cuando nosotros leemos en Juan capítulo 4 versículo 10, que Cristo dice, si supieras quién es el don de Dios, o el don de Dios, supieras cuál es el don de Dios, tú le pedirías. Hermanos, el don de Dios es Jesucristo. No hay mayor don que hubiésemos podido recibir sobre esta tierra. Todas las riquezas del mundo, el oro, la plata, las piedras preciosas, los bienes materiales palidecen ante la grandeza, el brillo y la magnificencia de la riqueza de Cristo. No hay mayor don
y riqueza que Jesucristo para nosotros. Y yo quiero que ustedes valoren a Cristo de esa manera. La tarea de un pastor es llevar a su pueblo a confiar en Jesús, en el don de Dios, que ese don sea lo máximo y lo más preciado para su vida, y no las cosas terrenales y pasajeras que compiten con el Señor. Pero Jesús también se identifica como el agua viva. Si supieras, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El agua viva hace referencia a la plenitud de la salvación que en el Señor Jesucristo tenemos y que produce en nosotros limpieza espiritual al que está muerto en sus delitos y pecados. O sea que el agua viva nos da la salvación, nos resucita y nos limpia a todos aquellos que estamos muertos en delitos y pecados a través del poder transformador del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, usa la metáfora del agua viva para hacer referencia a dos cosas. En primer lugar, al poder purificador y transformador del pecador por el poder del Espíritu Santo. En Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, leemos las siguientes palabras. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos. Amén. El agua es tipificada, o el Espíritu Santo es tipificado con el agua, que limpia, que purifica. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa es el agua viva, el Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nos limpia con su poder purificador. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos de la tierra sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios resucita al que está muerto y da vida con el poder de su espíritu y su santa palabra. Pero también el agua hace referencia o describe que Dios es la única fuente de salvación. Jeremías 2:13 dice, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías identifica aquí proféticamente a Dios como fuente de agua viva. Dios es la única fuente de salvación. Fuera de Él no hay salvación. Sin embargo, a pesar de que la gente conoce que fuera de Dios no hay salvación, la gente busca satisfacción en otras cosas y no en Dios. Y esa es la queja aquí del profeta. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Todo lo de este mundo, en lo que usted confía y pone su esperanza, son cisternas rotas que no retienen agua. El único que retiene y da agua viva y que nunca cesa de dar y que siempre producirá esa agua viva es Dios mismo. En Salmo 36, verso 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Solo en Dios está el manantial de la vida, hermanos.
Así que siempre vayamos a Dios, humillémonos ante Él y confiemos que de Él recibimos la saciedad del agua que limpia, que purifica y que da vida, hermanos. Y en Apocalipsis 21, versículos 5 y 6 dice, Apocalipsis 21, 5 y 6, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. ¿Tiene usted sed espiritual? La promesa es que al que tenga sed, el Señor le dará gratuitamente de la fuente del agua viva. ¿Y quién es la fuente del agua viva según el texto que estamos estudiando? Cristo. ¿Qué leemos en el verso 10 de San Juan 4? Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Por qué Cristo puede dar agua viva? Porque Él también es Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, el desconcierto de la mujer ante las palabras del Señor Jesús. Versículos 11 y 12. Dice así, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La respuesta de la mujer, queridos hermanos, reflejó el desconcierto, su confusión y su ceguera espiritual. La respuesta de la mujer fue pensando en términos de agua física. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. No tenía una vasija con lazo para meterla al pozo y sacarla. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Hace la pregunta desconcertada. Al igual que Nicodemo, que solo podía entender el nuevo nacimiento en términos físicos, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de la mujer nuevamente? La mujer samaritana también no entendía que el Señor le estaba hablando de realidades espirituales con la figura del agua viva. Así muchas veces nosotros no podemos ver más allá de este plano material y físico. Nuestros ojos siempre deben ir más allá de este plano material y físico. Recuerde que usted un día va a morir y que se enfrentará a Dios, que dará cuentas al Señor de todos sus actos, que se presentará ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, nuestra mirada debe estar más allá de este mundo, no apegado solamente a las cosas materiales, no como el caballo que va así. Hermanos queridos, no pensemos solamente en términos materiales. Por eso existe la iglesia, por eso Dios nos dejó su palabra, por eso Dios nos dejó pastores, por eso ahora hay tanta propagación de enseñanzas, de estudios a través de los medios diferentes de comunicación que el Señor ha permitido en estos tiempos para que no haya excusa. Para que no pensemos solamente en términos materiales, sino que aprendamos a pensar en términos espirituales, porque el hombre no solamente es cuerpo, el hombre también es espíritu. Recuerde eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre natural siempre intenta atribuir un significado carnal y material a los principios espirituales. El agua que Jesús ofrecía no provenía de un pozo, sino de Dios mismo, fuente de agua viva. No se trataba de agua física, sino de la purificación y la salvación que solo puede dar al pecador vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. Solo Jesús puede darnos de esa agua. A ti te invito, querido amigo o hermano que me escucha,
que si tienes sed, venga a Cristo y Él te sacia. Y que si eres una persona que está hoy por primera vez acá, o me está escuchando por el internet, y escucha este mensaje, el Señor te dice: ven y bebe del agua que yo te doy. Porque si bebes de esta agua, no volverás a tener sed, como veremos más adelante. Así que el agua que Jesús ofrecía no provenía de un pozo, sino de Dios mismo. No se trataba de agua física, sino de la purificación y la salvación que solo Jesús puede dar al pecador. La mujer le dice: ¿acaso eres tú? Le hace otra pregunta. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta expresión o estas palabras de la mujer muestran la incredulidad y al mismo tiempo la curiosidad de la mujer por saber quién era el extranjero que tenía ante sí y que le ofrecía el agua viva. ¿Quieres decir que puedes darme mejor agua que este pozo que abasteció por siglos y siglos a tu pueblo o al pueblo de Dios, y que hasta el día de hoy sigue abasteciendo de agua a los que venimos a sacar agua? Es lo que le está diciendo la mujer. Y efectivamente, Jesús era infinitamente mayor y más grande que ese pozo y que el patriarca Jacob. Cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, pues siempre atribuimos grandeza a las cosas temporales. La mujer veía el pozo, por tradición, como algo muy valioso. Y efectivamente, en términos humanos, era valioso porque de ahí se sacaba el agua para alimentarse y para dar a los animales, para sostener las familias, porque sin agua no se puede vivir físicamente en este mundo. Efectivamente, el pozo era importante. Jacob era importante, los hijos de Jacob importantes. Pero había algo más importante y alguien más importante. Ese alguien era Jesús. Y ese algo era el agua que Él daba a todo aquel que venía a Él y que Él podía dar. Así que nosotros siempre debemos pensar en esa manera. Siempre hay alguien más importante por sobre todas las cosas en este mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna, que solamente Él puede dar. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. Jesús, el que calma la sed para siempre. Versículos 13 y 14 de nuestro pasaje. Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Las palabras del Señor Jesucristo mencionadas en estos dos versículos, por un lado, nos habla de la triste realidad de la satisfacción temporal y efímera que ofrecen los bienes y dádivas de este mundo. Y por el otro, nos habla de la satisfacción eterna de las dádivas que ofrece el Señor Jesucristo, tipificadas en el agua de Jacob y en el agua viva del Señor Jesucristo. Las aguas de Jacob simbolizan lo temporal, pero las aguas de Cristo simbolizan lo eterno y perdurable. No hay duda que hay una profunda enseñanza en las palabras de nuestro Señor en este pasaje. Él quiere que sepamos que las aguas del pozo de Jacob ejemplifican las cosas buenas y materiales de este mundo, porque en este mundo hay cosas materiales muy buenas. Esas son las aguas de Jacob. Pero
que son perecederas y no tienen poder para satisfacer y llenar el corazón del hombre. Cosas muy buenas, pero que a la postre no sirven para satisfacer la necesidad más profunda del ser humano. Son cosas perecederas. El que únicamente bebe de ellas, de las aguas de Jacob, volverá a tener sed, pero el que bebe de las aguas que Cristo da, será satisfecho. El que bebe de las aguas de Jacob volverá a tener sed, pero nunca será satisfecho. Para parafrasear las palabras de Jesús, podríamos decir lo siguiente: cualquiera que continúe bebiendo de esta agua física, del pozo de Jacob, o de cualquier cosa del mundo que pueda ofrecerle, volverá a tener sed. No será saciado. Pero el que bebe una sola vez del agua que yo le daré, dice Cristo, nunca volverá a tener sed. Ciertamente, amados hermanos, las cosas de este mundo jamás satisfacen por completo al hombre. Usted tiene una propiedad y quiere tener otra. Tiene un carro y quiere tener otro. Y si nos ponemos a hablar de los sinvergüenzas que son los hombres, tienen una mujer y quieren tener otra. Y así, no se sacian. Porque las cosas de este mundo no sacian. Antes crean más necesidad. Entonces, las cosas de este mundo no satisfacen por completo. Lean nuevamente los versículos 13 y 14 conmigo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué palabras tan hermosas. Jesucristo nos provee la vida eterna al hacernos nacer de nuevo. Jesucristo nos provee el pan verdadero porque Él es el pan de vida. Como dice San Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Jesucristo nos provee la luz verdadera porque Él es la luz del mundo, como dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo nos provee el agua que quita la sed para siempre, porque Él es el agua de la vida. El que bebiere de mí no volverá a tener sed. Hay un cuadro comparativo entre las aguas de Jacob y el agua viva. Y es de la siguiente manera: el agua de Jacob no puede evitar que se tenga sed otra vez y otra vez y otra vez. El agua viva quita la sed para siempre, es decir, da satisfacción duradera y eterna. El agua de Jacob queda fuera del alma y no satisface de llenar sus necesidades, o no es capaz de llenar sus necesidades. Mientras que el agua viva entra en el alma y permanece dentro como fuente de frescura y satisfacción espiritual permanente. El agua de Jacob es de cantidad limitada, disminuye, desaparece al beberla. Pero el agua viva que Cristo da es un manantial perpetuo que fluye eternamente y nunca se acaba. ¿Qué diferencia tan grande entre unas aguas y las otras? Y el versículo 15 de nuestro pasaje termina diciendo: la mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Al escuchar estas maravillosas palabras del agua viva, que satisfacen para siempre el alma sedienta, la mujer le pide al Señor que le dé de esa agua viva. Jesús, amados hermanos, siempre produce en sus escogidos el deseo de venir a Él y de pedirle a Él. Así que yo aspiro en esta mañana
que después de escuchar esta enseñanza, usted salga de aquí con ese deseo, con esa ansia de pedirle a Él que sacie su sed espiritual, que le dé esa paz que solamente Él puede dar, esa confianza que solamente Él puede dar. Jesús habló con la mujer samaritana de manera muy sabia y amorosa, rompiendo las barreras sociales y acercándose a los marginados y despreciados como esta mujer. Pero también habló a los educados e importantes en la sociedad como Nicodemo, mostrándole también su incapacidad para salvarse y la necesidad de nacer de nuevo, demostrando que el amor de Dios es para todos. Podemos aprender del amor de Jesús por los marginados y por los excluidos y aplicar ese amor en nuestras propias vidas. ¿Qué tanto amor tengo yo por el marginado? ¿Qué tanto amor tengo yo por aquellos que están apartados del Señor? Nuestro deseo de corazón es que ese que esté marginado podamos llegarle con la verdad y el amor del Evangelio para que crea y comience a despertar esa necesidad y ese deseo de venir al Señor Jesucristo. La conversación de Jesús con la mujer samaritana, en ella encontramos un profundo amor y comprensión hacia la necesidad más profunda de nuestra alma. ¿Y cuál es la necesidad más profunda de nuestra alma? El perdón de nuestros pecados y la comunión eterna con Dios. Hasta que nosotros no descansemos en Dios, nuestro espíritu no estará en reposo verdadero. Mientras sigamos pajareando por ahí, buscando satisfacernos en las cosas de este mundo, siempre va a haber necesidad en nuestro ser. En esta conversación Jesús nos recuerda, amados hermanos, que el mundo solo puede o ofrece placeres efímeros y pasajeros que nunca satisfacen nuestra vida espiritual, por más legítimos que sean. Solo el agua espiritual que Él nos da nos puede saciar la sed más profunda que necesitamos. Abracemos este regalo divino, amados hermanos, con un corazón arrepentido y lleno de fe, porque solo Él puede llenar nuestra alma de plena satisfacción. No se apegue a las cosas materiales, ni aún a sus hijos, por lindos y preciosos que sean. Porque esos hijos que tú dices son mis hijos, realmente son ¿de quién? De Dios. Porque fue Él el que se los dio y les dio la vida. Él los puso en sus manos para que los lleve a Cristo. Porque el deseo de Dios es que levantemos una generación santa para el Señor. Pero si usted quiere sus hijos y les da todo y los apapuchea y no les enseña la palabra de Dios, está obrando contrario a la voluntad de Dios. No se apegue a ellos. Entienda y comprenda que Dios se los dio para que los lleve a Cristo. Dejad a los niños venir a mí, dijo el Señor, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que padres que me escuchan, Dios quiere que sus hijos no sean idolatrados por su corazón, sino que sean llevados a la presencia del Señor para que encuentren en Él su reposo y su salvación, porque ellos nacen apartados de Dios y necesitan de un Salvador como usted y como yo. Jesús ofrece no solo una solución a la sed espiritual, sino que también un camino hacia una plena y eterna comunión con Dios. Por las condiciones de este mundo caído y por nuestra propia pecaminosidad que aún nos invade, en este mundo no podemos tener una plena y profunda comunión con Dios permanentemente. Siempre hay algo que nos impide tener comunión perfecta con el Señor.
debido a los afanes del mundo, debido a nuestros propios pecados, debido a muchas circunstancias y debido a la inclinación de nuestro perverso corazón al mal. No podemos tener una comunión perfecta siempre con Dios. Pero cuando Cristo viene a mi vida y su Santo Espíritu viene a morar en mí y yo me convierto en templo del Espíritu Santo, desde allí comienza ese caminar para que un día, cuando Él regrese por segunda vez, este cuerpo corruptible y mortal sea vestido de incorruptibilidad. Y entonces, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, dice Pablo, entonces se cumplirá la sentencia: sorbide la muerte en victoria. Y entonces tú y yo viviremos en un lugar perfecto, donde no hay pecado, donde no hay maldad, y donde nosotros en cuerpos glorificados y perfectos por la sangre preciosa y el agua viva que nos fue dada, vamos a glorificar a Dios para siempre en perfección y santidad. Nunca más volveremos a pecar, nunca más volveremos a ofender al Señor. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, porque todo eso pasó. ¿Y saben por qué? Por la obra perfecta y maravillosa que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. ¿No les da alegría eso, queridos hermanos? Esto es para saltar de alegría y gozo, hermanos, porque solo Jesús puede darnos esa esperanza. Solo Él. Jesús ofrece no solo una solución a la sed espiritual, sino también un camino hacia una existencia plena y eterna en comunión con Dios. Esta invitación a beber del agua viva es un llamado a todos los sedientos a buscar satisfacción y significado solo en el Señor Jesucristo. Nuestra identidad solo está en Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque nuestra identidad es Cristo, nuestro ejemplo de vida es Cristo, nuestro Salvador es Cristo. Nuestro mayor amor debe ser Cristo, nuestra paz es Cristo. Cristo es el todo para nosotros. Que Dios les bendiga y les llene de su gracia. Colóquense de pie, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, yo te alabo y te bendigo en esta hora del día, dándote la gloria, la honra y el honor por tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado, el don de Dios y el agua viva. Tú le dijiste a la mujer samaritana: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Tú eres el agua viva que satisface para siempre la necesidad más profunda de nosotros los seres humanos, nuestra comunión eterna contigo y el perdón de nuestras iniquidades. Cualquiera que beba de las aguas de este mundo volverá a tener sed. Mas el que bebe del agua que Jesús da no tendrá sed jamás. Y nosotros le creemos. Danos de esa agua, Señor, en este día. Sacia nuestro espíritu, sacia todo nuestro ser, amado Dios, y concédenos vivir para tu gloria. Para que, como dice la Escritura, el agua que tú nos des sea una fuente que salte para vida eterna. Glorioso eres tú, Señor. Y con la mujer samaritana decimos hoy: Señor, dame de esa agua. Sácianos por tu misericordia, porque contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos luz. Señor, si hay alguien en este lugar que no te conoce, dale de beber para que sea saciado, perdonado, justificado y reconciliado contigo, mi Señor. Gracias por permitirnos escuchar estas palabras y por fortalecer nuestra fe en estos momentos, Dios amado, pues solo tú eres santo y solo tú eres digno de adoración. Te alabo y te bendigo y coloco delante de ti a todos mis hermanos y sus familias aquí representadas, a los que nos escuchan y nos ven por la internet. Bendíceles, Padre Santo, y permite, Padre Santo, que durante esta semana
vivamos bebiendo del agua que tú nos das, porque solo tú satisfaces nuestra alma mientras estemos en este mundo caído y en este cuerpo sujeto a maldición. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos y permite, Padre Santo, que al salir de este lugar tú nos lleves en tu paz y en tu protección. En el nombre de Jesús. Amén y amén.